bienvenidos hermanos. Hoy vamos a considerar la palabra en el libro de Ezequiel. Vamos a leer todo el versículo 7. Ezequiel capítulo 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juntaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no tendrá ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, he reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza, y en todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será deshecho. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se los convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada,
y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán el invasor y lo profanará. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delito, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, lo más perverso de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según sus caminos haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Hemos leído Ezequiel capítulo 7. La verdad que es terrible, ¿no? Leer, digamos que escuchar todo esto, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Entonces, aquí nos está anunciando juicios que vienen, ¿sí? Cercano está ese día. Yo me pregunto, pues, digamos que leyendo, hoy digamos que me puse a lavar mis zapatos y me puse a escuchar la palabra, me puse mis audífonos y estaba leyendo esto. Y yo meditaba en esto, ¿no? Diciendo, pues, las personas, ¿qué pensarán? Ignorarán la palabra de Dios, porque todas estas cosas que están aquí escritas, pues, eso vendrá realmente, ¿cierto? Nosotros cuando leemos las escrituras, vemos que delante de Dios solamente hay dos clases de personas, ¿cierto? Los injustos y los justos, ¿cierto? Aunque hayan, digamos que muchas naciones, muchas tribus, muchas lenguas, mucho regionalismo como tal, sí, y haya mucha diferencia, digamos que en el punto de vista de nosotros como hombres, pero Dios solamente ve dos clases de personas, injustos y justos, ¿cierto? Y cuando leemos todas estas cosas, yo les confieso que al principio, cuando yo estaba, digamos que digamos que en el proceso, ¿no? de encontrar la verdad, yo leyendo esto, yo temblaba, yo no podía, si estaba haciendo algo y escuchaba esto, yo temblaba, yo tenía que o sea, yo no podía seguir trabajando realmente, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que a medida que yo fui escudriñando las escrituras y me di cuenta de esto, que delante de Dios solo hay dos clases de personas, injusto o justo, o pecador o santo, ¿sí? Y aquí dice muy claro, ¿no? La palabra, dice que viene juicio, y eso es verdad porque es la palabra de Dios, y es terrible, dice que toda rodilla temblará y se esconde, y digamos que si se está en el pueblo, morirán a espada, y si están en la ciudad morirán de hambre, y si escapan a los montes estarán como palomas, digamos que encima de las montañas, ¿cierto? Así dice la palabra. Pero es que hay algo muy interesante, que estos juicios, ¿para quién son? Aquí dice el versículo 7. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. Oh morador de la tierra. La pregunta es, ¿todos somos moradores de la tierra? Porque así como para Dios hay injusto y justo, hay unos que son aquí de la tierra y hay otros que son de arriba, como dice la palabra, ¿no? Dice que nosotros, en nuestra ciudadanía filipense, si no estoy mal, creo que dice, Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces es evidente que estos juicios vienen para los que son de la tierra, y nosotros no somos de la tierra. Estamos hablando de la iglesia, los que somos iglesia. Y nosotros sabemos que somos iglesia porque principalmente Jesús está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y porque somos justos, o sea, nosotros no somos pecadores, así dice la palabra, ¿no?
Dice que los que somos de Cristo no podemos pecar. ¿Por qué? Porque la simiente permanece en nosotros. No podemos pecar, ¿cierto? Entonces, es muy interesante todo esto que dice, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿será que las personas ignoran? O sea, las personas no son conscientes, llegan a pensar que la Biblia como tal es un libro de hombre, escrito por hombres, porque así llegan a decir. Y yo he sido testigo de eso, de cuando les hablo de la palabra, ellos me dicen, no, pero yo porque voy a creer en un libro, ese libro que ha manipulado todo el mundo, y eso es de hombre. Entonces yo les digo, bueno, tú como hombre me dices que yo no debo creer en hombre, entonces tus argumentos yo no los debo creer porque son tus argumentos como hombre. Pero entonces comparemos tus argumentos con los argumentos que dice la Biblia que supuestamente son de hombre. Entonces yo comienzo digamos que a como hacer una comparativa, ¿no? De los argumentos de nosotros como hombres y lo que dice la palabra. Entonces la palabra dice algo muy diferente a lo que el hombre dice. Y yo siempre pongo como ejemplo esto porque es muy claro. Los hombres dicen que cuando uno muere, todo se acaba. No, todo se acaba para cuando uno se muere. Pero cuando leemos las escrituras, nos dicen que está establecido un día, ¿sí? Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio, ¿cierto? Entonces ahí primero, pues si nosotros hacemos una comparativa, vemos que es muy diferente a lo que el hombre piensa a lo que la palabra dice, ¿cierto? Entonces se supone que si la palabra de la Biblia es de hombre, tendría que decir lo mismo que el hombre dice, pero es evidente que no lo dice. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que la Biblia no tiene nada que ver con el hombre, ¿sí? Porque todo lo que está en la Biblia es de arriba, es de Dios, es del cielo, ¿sí? Entonces, ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? Pues sí escribió Dios, digamos que ¿qué? Por su espíritu inspiró al hombre y el hombre escribió, pero no quiere decir que lo que está escrito es del hombre. ¿Sí? Como ejemplo, es como decirle a una persona, decirle, bueno, escribe lo que te voy a decir. Y un ejemplo, ¿no? Y yo decirle, yo, José Cortés, y el que tengo una llave en mi bolsillo y con que abro mi puerta, y o sea, comienza a decirle, y él comienza a escribir. Entonces yo le pregunto a él, ¿tú te llamas José Cortés? Oye, va a decir que no. Si tú tienes una llave en tu bolsillo, él va a decir que no. Pero cuando yo le saque mis llaves de mi bolsillo y le diga, mira, yo tengo unas llaves acá y yo soy José Cortés, lo que está escribiendo es verdadero porque hay una persona que se llama José Cortés que tiene una llave en su bolsillo. Entonces, si bien tú le estás escribiendo, es verdadero porque si hay una persona que se llama José Cortés y que tiene una llave en el bolsillo, ¿sí? Pero si tú te llamara esto, ¿cómo es que? Si tú, digamos que a pesar de que tú lo escribiste, yo le ponía ese ejemplo a un compañero de trabajo, ¿no? A pesar de que tú lo escribiste, si fuera tuyo, sería mentira, porque tú no te llamas José Cortés y tú tampoco tienes una llave en tu bolsillo. ¿Sí? Entonces, así dice la palabra, cuando el Espíritu inspiraba a los profetas, les decía, hijo de hombre, escribe lo que ves, así ha dicho Jehová. O sea, hay uno que se llama Jehová, ¿sí? Y comienza a hablar y hablar. Entonces, si bien él lo escribió, es verdadero, porque hay alguien que se llama Jehová, que es Dios. Y todo lo que dice la palabra, así vemos. Y vemos también muchas cosas que la palabra dice que se iban a cumplir en el fin de los tiempos. Y vemos esto que verdaderamente es así, que la palabra, la Biblia, es como dice, que es inspirada por Dios, ¿sí? Dios es eterno y todo lo que está en las escrituras así lo dice. Entonces, Dios ha determinado un día en el cual juzgará este mundo con justicia, ¿cierto? Y así dice la palabra, con justicia. Y nosotros si tenemos en cuenta esto, Dios lo que está diciendo es que para el juicio Él va a tener en cuenta la justicia. Nosotros tenemos que saber qué clase de justicia es la que Dios tendrá en cuenta. Y es claro que no es la justicia de nosotros como hombres, porque nosotros como hombres, nosotros no hay justicia, ¿cierto? Nosotros como hombres, nuestra forma natural, no hay justicia, sino lo contrario, hay injusticia. ¿Sí? Entonces, esa justicia que Dios ha determinado el día que juzgará este mundo con justicia, es claramente la justicia de Dios, no la de nosotros como hombres. Y si nosotros tenemos en cuenta muy claro cuál es la justicia de Dios, qué es lo que Dios tendrá en cuenta en los hombres para hacer digamos que tendríamos la salvación realmente.
Esto lo digo para los que aún no lo tienen, ¿cierto? Y todo está en las Escrituras, ¿sí? La justicia de Dios es la fe. Y como dice las Escrituras, para mí no es molesto decirle siempre lo mismo, porque se trata de esto. Hemos leído hoy Ezequiel capítulo 7, donde dice la Escritura que viene un juicio para este mundo, ¿sí? Para los que son de esta tierra, ¿sí? Y no hay escapatoria, o sea, no hay donde te quieras esconder, no hay fuerza propia de uno como hombre que pueda escapar de esos juicios que vienen. ¿Sí? Mas, sin embargo, las Escrituras nos advierte y nos dice, nos exhorta, diciendo, busquen a Jehová, buscar justicia, ¿sí? Buscar justicia, buscar mansedumbre, dice las Escrituras, ¿cierto? Lo más importante de esto es que si bien nos está diciendo que vienen los juicios de Dios para los moradores de la tierra, nosotros sabemos que cuando leemos Génesis, digamos que nos muestra por qué Dios maldijo la tierra, ¿cierto? Por la desobediencia de Adán, porque Adán no retuvo la palabra de Dios, sino que tuvo en cuenta fue la de su mujer y comió del árbol que el Señor le mandó diciendo que no comiera, porque el día que iba a comer, que comiera de eso, iba a morir. Y como Adán representante de toda la tierra, porque así Dios le dijo, señoré el hombre sobre la tierra, sobre los animales y todas las cosas. Entonces él tenía la responsabilidad de toda la tierra. Pero al desobedecer, toda esa autoridad, por decirlo así, fue robada por Satanás, ¿cierto? Porque eso fue lo que pasó. Todo ahora pasó a Satanás. Y Satanás, digamos que dice las Escrituras que tenía sujeto a toda la humanidad en servidumbre, ¿sí? Por el temor a la muerte. Así dice las Escrituras. Pero saben que hay algo más interesante, o sea, muy bonito, por decirlo de esa forma, ¿no? Hermoso, realmente sería la palabra. Cuando nosotros leemos Levítico, vamos a leer Levítico capítulo 25, en el versículo 23, Levítico capítulo 25, versículo 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso dice el Señor, dice Dios, ¿cierto? Dice que a pesar de que la tierra, y yo meditando en esta palabra, a mí se me quedó en el corazón, ¿cierto? Como las Escrituras ya nos decía, o sea, como el Señor ya nos hablaba. Sí, sí, a pesar de todo, de la desobediencia de Adán y que todas las cosas pasaron, digamos que fueron robadas, porque creo que esa es la palabra, por Satanás, por su mentira, el Señor ya estaba diciendo, o sea, la tierra es mía y la tierra no se venderá a perpetuidad, es decir, que no será eterna siempre del diablo, sino que iba a venir un día en el cual la tierra iba a pasar nuevamente al Señor, porque es de Él. Él lo está diciendo, ¿cierto? La pregunta es, nosotros ya sabemos en qué momento eso se cumplió. O sea, y si seguimos leyendo, si leemos Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 15, esto digamos que me lo enseñó la iglesia, ¿no? Porque ya todo estaba aquí. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El Señor está diciendo en Levítico que la tierra no se venderá a perpetuidad, ¿sí? Porque la tierra es de Él. Y cuando nosotros leemos todo, Levítico 25 está hablando de la redención, ¿sí? Que hay un tiempo, ¿cierto? Que la palabra llama jubileo, ¿sí? Entonces dice que si una persona vendía su tierra en el transcurso de esos años, dependiendo cuántos años se demorara, así le iba a costar recuperarla nuevamente, ¿sí? Pero a pesar de que no, si él nunca pudo comprar la tierra, nunca pudo, digamos que recuperarla, había un tiempo en el cual la tierra se le iba a devolver a esa misma persona o a su descendiente, ¿sí? Que era a los 50 años, lo jubilar. Es muy interesante lo que las Escrituras nos dicen, pero las Escrituras ya nos advertían de todo eso, que a la final todo iba a volver nuevamente al dueño que era Dios, ¿sí? ¿Y cuándo se cumplió eso? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años. Hace 2000 años dice que
el Señor, por medio de su muerte, por medio de su sangre, el Señor obtuvo eterna redención, ¿cierto? Y es interesante porque nos está diciendo la palabra, nos está diciendo Dios, que por depositar fe en esa obra, ahora nosotros somos de Él, ¿sí? Sin importar, yo le decía a un compañero de trabajo porque, pues yo le hablo, o sea, toda persona que se encuentra conmigo está destinada a escuchar el Evangelio por mí. Yo tengo que predicar el Evangelio a toda persona. Entonces yo le predicaba el Evangelio a él, ¿cierto? Y él, digamos que él es se sorprendió, ¿no? Y sé que creyó también, y creyó en el Evangelio. Y él me decía, Jason, es que yo tengo, o sea, él me dijo, sí, digamos que como su aguijón, ¿cierto? Y él me dijo, no, es que yo hago tal cosa, y yo hago tal cosa, y eso me da vergüenza. Y yo dije, ¿y sabes cuál es la mía? Yo también le confesé las mías. Yo le dije, mira, yo hago también esto. Pero hay una cosa que dice las Escrituras, que la salvación no tiene nada que ver digamos que, con nosotros como hombres, con algo que nosotros debamos hacer. Porque el que hace tal cosa, si no cree, está perdido. O sea, hablando de que el que fuma hierba, el que hace tal cosa, o sea, de que fume hierba, que eso no tiene nada que ver con la salvación. O sea, cada cosa que nosotros hagamos en este mundo tiene una consecuencia y nosotros tenemos que asumirla. El que es ladrón lo van a coger un día y lo van a golpear, luego lo pueden hasta matar por eso. El que fuma o algo así, se le van a dañar los pulmones. Entonces, con el tiempo va a terminar con un coso de oxígeno, ¿sí? Con problemas respiratorios. El que es borracho o vive borracho, no sé si vive conduciendo, se va a matar conduciendo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, ¿sí? Y tenemos que asumirla. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿sí? El que yo me aire, el que yo me enoje, dice las Escrituras que la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando nosotros leemos todas las Escrituras, nos damos cuenta que eso es lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Por la desobediencia de un Adán, todos nosotros murimos. Todos, por la desobediencia de él. Pero así también nos dice que ahora por la obediencia de un hombre, ¿sí? Por la obediencia de un hombre, nuestro Señor Jesucristo, todos estamos llamados al reino. Y eso es lo que las personas religiosas o sea, no logran comprender, ¿cierto? No logran comprender porque ellos siempre piensan que se trata de ellos, del que forzarse, del que yo hago y que Dios se agrada por eso, pero están ignorando, digamos que están pisoteando la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces viven acusándote que porque tienes tatuaje o porque es que tú vas al gimnasio, qué sé yo, todas esas tonterías que son de aquí este mundo y que no tienen nada que ver. Todo esto que está aquí en este mundo va a ser destruido y las personas no lo entienden, siguen aferradas a este mundo sin saber que todo va a ser destruido, todo, absolutamente todo. Y aquí lo único que tenemos que hacer es echar mano de Jesucristo, porque es el único que nos libra de la ira venidera. Y viven hablando cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Y por eso dice las Escrituras, aquí lo que estamos leyendo, ¿sí? Ezequiel 7, dice todos los moradores de la tierra, ¿sí? Todos los moradores de la tierra serán juzgados según sus juicios. Termina diciendo, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, con los juicios de ellos, con el mismo juicio que tú estás juzgando, así el Señor te juzgará. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, muchos hacen juicio contra los otros por las obras. Entonces, porque ellos piensan que sus obras son buenas delante de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso las Escrituras nos dicen en el Apocalipsis, nos dicen que hay unos que irán, digamos que en el tribunal de Cristo, y hay otros que serán en el tribunal blanco, que dice las Escrituras, donde se abrirán los libros y serán juzgados todos los hombres, pero dice todos los muertos, ¿no?
todos los muertos según sus obras. Entonces, dice las Escrituras también nos enseña en San Juan capítulo, en Mateo 7, vamos a ver Mateo 7, que es muy interesante también, o sea, todo está escrito aquí. Sí, Mateo 7, Mateo 7. El llamado, hermanos y amigos que escuchan, es que o sea, el juicio de Dios viene para esta generación y las personas no están entendiendo. Los únicos que serán libres del juicio de Dios es la iglesia. Y nosotros para ser la iglesia es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nadie más. Creyendo en esa obra, Dios, dice las Escrituras, el que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sí, o sea, es Dios que lo está diciendo, no es los hombres hablan mentira, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero las Escrituras nos dicen algo muy diferente a lo que los hombres nos dicen. Entonces nosotros debemos ser justificados, los que no han podido ser justos. Así también dice cuando leemos Hechos capítulo 13, cuando Pablo va y le predica a estos fariseos, ¿sí? Les habla. Y a pesar de que los fariseos, dice las Escrituras en ese mismo pasaje, Hechos capítulo 13, que ellos leían todos los días la ley y los profetas, pero, o sea, no caían, no tenían en cuenta, no tenían en cuenta lo más importante. Y Pablo les dice, para aquellos que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, ahora son justificados todos los que en él creen, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Y es Dios que lo está diciendo, pero la palabra de Dios no encaja en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no son de la verdad. Así dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice, le decía a los fariseos, ¿por qué no puedes oír mis palabras? Porque tú no eres de los míos. Los que son míos oyen mi palabra y me siguen. Mas vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces mira lo que dice San Juan, Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que miréis, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo diréis a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotees y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? Miren lo que está diciendo esta, ¿cierto? Cuando nosotros seguimos leyendo capítulo de Mateo 7, cuando vamos al versículo 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede. Mira lo que está diciendo aquí en las Escrituras, hermano. Todo el que se acerca a las Escrituras pensando en obra de ellos mismos, ellos no van a poder entender esto, porque siempre van a pensar que se trata de ellos, cuando no. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se refiere a nosotros como hombres, Él nos dice que somos malos, ¿cierto? Somos malos. Y aquí nos está diciendo en el versículo 18, también de Mateo 7, versículo 18, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sí? Si devolvemos al versículo 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, el Señor nos está diciendo, ustedes son malos.
Entonces, si Dios nos está diciendo que nosotros somos malos, nuestro fruto, ¿cómo es? Es malo, ¿cierto? En ninguna parte de las Escrituras dice, o el Señor dice, que nosotros somos buenos, sino lo contrario, somos malos, y nuestro fruto es malo. Hay una parte donde dice, o haces el fruto bueno, vamos a seguir leyendo donde es que dice, donde que dice, por su fruto lo conoceréis, no sé dónde que, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos, no puede bueno. Hay una parte donde dice, o haces el fruto malo, hacer el árbol malo y su fruto malo, o el árbol bueno y su fruto bueno. Entonces, Él nos está diciendo a nosotros que nosotros somos malos, ¿sí? Por ende, nuestros frutos son malos, ¿cierto? En ninguna parte dice que el árbol malo dará buenos frutos, sino lo contrario. El árbol malo siempre dará frutos malos, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Morir. Eso es lo que debemos hacer nosotros, morir. Eso dice las Escrituras, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Que nuestro fruto es malo, que no podemos hacer, debemos morir. ¿Para qué? Para nacer de nuevo en el nuevo árbol que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pero hasta que no nos demos cuenta, nosotros no podemos morir, ¿cierto? Y eso es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Morimos nosotros, por eso dice, todo el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo. Para cuando nosotros morimos, porque nosotros no tenemos la capacidad de dar buenos frutos, ¿sí? ¿Sí? Porque nuestro árbol es malo, tenemos que morir, ¿sí? Y ese es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra, dice las Escrituras, estando en Cristo, ahora nuestro fruto es bueno. ¿Por qué? Por el árbol, que es nuestro Señor Jesucristo, el árbol de vida. Yo veía un video de una muchacha que hizo un video donde decía, no, que por su fruto los conoceré, y de ahí a su esto. Pero siempre está enfocado como que en ella, como en uno, que uno puede, digamos, que dar buen fruto. Pero siempre se enfocaba como en el fruto. Y yo le hice el comentario, te fijas en el fruto, pero el árbol, pues no te das cuenta del árbol. Y eso comenzaron a escribirme. No, es que el árbol somos nosotros, decían ellos. Y yo les respondía con versículos de la Biblia, ¿no? Pero ellos ignoraban. Eso no es lo que quiere decir. Entonces, pues hay nada que hacer, ¿no? Porque cuando las personas se ciegan a la palabra, entonces pues no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, lo que procede después de ser más contienda, y realmente la palabra de Dios dice que los exhorte, que los haga ver, pero si ellos siguen, pues que, ¿no? Que sacudamos nuestros pies realmente, el polvo de nuestros pies, y pues en el día del juicio, dice la Escritura que será más tolerable, ¿no? Digamos que será más tolerable el tiempo del juicio cuando se derramó en Sodoma y Gomorra. Entonces es terrible todo lo que las Escrituras nos dicen, nos advierte que sí, que viene un juicio para esta tierra. Viene un juicio para los moradores de la tierra. Entonces nos está diciendo que nosotros no seamos de aquí, que pasemos a esa ciudadanía celestial, que es gratuita, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta de los tiempos en cuales estamos viviendo. Y nosotros les anunciamos el Evangelio. Y ellos, bueno, digamos que hay unos que creen, pero hay otros que se resisten, ¿no? Y da mucha tristeza. Digamos que en mi trabajo, yo tenía, porque ya trabajé hasta ayer, digamos que yo pasé a varias áreas, y cada área tenía un jefe, y obviamente pues yo pasé bajo la autoridad de estas personas de cada área, ¿no? Entonces yo tuve dos jefes, y a los dos jefes yo les hablé, y uno de ellos recibió, realmente, y el otro no, el otro decía que no creía en eso, y lo más triste es que él es padre de familia, tiene su esposa y tiene sus hijos, ¿no? Las Escrituras dicen que creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, ¿sí? Entonces yo al ver tanta resistencia de él, me ponía a pensar en sus hijos y su familia, ¿cierto?
Y yo dije, cuando haya otra oportunidad, le voy a hablar de esto, ¿sí? Para que, digamos que para que se conmueva, digamos ya, ¿sí? Porque los juicios vienen. Y yo tengo muy claro esto, ¿cierto? Tengo muy claro que los juicios vienen para esta generación. Y la Escritura nos dice que será terrible y espantoso. Entonces nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Y quería encontrarme con él y hablarle, porque claro, cuando hablé por primera vez resistió mucha resistencia, resistencia, resistencia. Y yo pues ya quedé, dije, bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque ya vamos como que a chocar y la idea no es esa, ¿no? Igual también tenemos claro que no es el querer de uno, sino el de Dios. Dios es el que pone el querer. Pero hay una cosa que se dio testimonio en ese momento. Él en algún tiempo, cuando esté cara a cara con el Señor, porque yo recuerdo que se lo dije. Yo recuerdo que se lo dije, jefe, la verdad yo no intento a usted convencerlo. Las escrituras nos dicen que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio para testimonio. Cuando usted esté cara a cara con el Señor, usted no le va a decir al Señor que fue que nunca se le habló, ¿sí? Sino que le va a decir al Señor, ¿te acuerdas que yo le mandé a Jason y tú lo que hiciste fue resistir? Entonces se quedaba como así, pero igual, siempre con la soberbia, pero igual yo esperaba otro día para anunciar, pero no se dieron las cosas. Entonces es importante, ¿no?, que nosotros anunciamos el Evangelio, porque las Escrituras nos dicen, ¿no?, que si bien todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por la desobediencia de Adán, Dios había profetizado que iba a venir una simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿cierto? Y iba a poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y por eso a nosotros que somos justos, que ya hemos creído en la justicia de Dios, que es gratuita, que no tiene nada que ver con obra de nosotros, de los hombres, por eso nosotros no anunciamos nuestras obras, porque nosotros fuimos escogidos de este mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces cuando nosotros anunciamos esto, y entonces chocan, ¿sí? Siempre chocan con los que son de aquello y si bien, entonces viven peleando y diciendo que nosotros somos mentirosos, es que y si viven así. Y la Escritura nos dice lo que la esclava siempre ataca al hijo que fue nacido de la libre. Entonces siempre va a ser así, ¿cierto? Pero bueno, a Dios tenga misericordia de ellos, ¿sí? Así como tuvo con nosotros, porque realmente también fue así. Nosotros estamos de este lado, no por el querer de nosotros, no por nada, o sea, por la misericordia de Dios, solamente por eso. Y estamos firmes y permaneceremos firmes por su misericordia, porque ya somos de Él y Él es el que trabaja. Él es dice la Escritura, que Él es el labrador, ¿sí? Él es el que nos limpia, ¿sí? Y Él es el que tiene el poder y la autoridad de presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga, ¿sí? Dice las Escrituras, ¿no? En Judas. Entonces, hermano, yo quiero concluir esto diciéndoles lo que siempre les digo: el fin ya viene, estamos en el fin de los tiempos y nosotros lo único que tenemos que tener es la justicia de Dios, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Satanás va a intentar quitarnos eso, ¿sí? Atacándonos en aquí, en nuestra cabeza, pero no va a poder. Nosotros somos de Dios, ¿sí? Dice la Escritura que somos de Dios y el maligno no podrá con nosotros, porque es más fuerte, más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo, así dice las Escrituras. Entonces, firmes en la fe, siempre, siempre, siempre firmes en la fe, no dudando nada, porque es fiel el que lo promete, es Dios, el Todopoderoso. Sí, entonces, hermano, gracias por escuchar. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por una vez más, Señor, hacernos ver en tu palabra que el fin viene realmente, pero que el fin viene para los moradores de la tierra. Pero tu palabra dice que nosotros, los que hemos creído, ahora estamos con Cristo, sentados arriba, Señor. Somos del cielo. Tú nos has dado una ciudadanía, no por mérito de nosotros, sino por tu Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo y nos compró con sangre, Señor. Bendito sea tu Dios. En algún tiempo nosotros vivíamos blasfemando tu nombre, Señor. Yo personalmente diciendo que tú eras malo, que tú como un Dios podía permitir tanta guerra, pero porque mis pensamientos estaban aquí en este mundo, Señor. Pero gracias a tu misericordia, que me hiciste ver la verdad, y conocí la verdad, Señor, y como dice tu palabra, fui libre, libre del pecado.
Ya puedo decir con frente en alto que soy santo. Así me critiquen y se burlen de mí. Cuando me dicen que tú que te crees santo, yo me acuerdo de tu palabra y creo más en tu palabra que en lo de los hombres. Y soy santo, perfecto y sin mancha, Señor. Porque lo que era ya fue, dice tu palabra, ¿sí? Bendito sea tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, porque por medio de ella también aprendemos, Señor. Porque solamente un justo puede hacer justicia. Gracias, Señor, verdaderamente. Si el mundo supiera esta maravillosa noticia de que ya tú lo redimiste, Señor. Solamente tienen que creer, pero ellos no creen. Porque tu palabra también se debe cumplir. Unos son para vida eterna y otros para condenación. Lastimosamente para ellos. Gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios por la palabra de hoy. Gracias a Dios por la iglesia, por todo. Digamos que hoy es no creo que pueda estar el próximo sábado o estos sábados que vienen, porque si Dios permite yo voy a viajar a otra ciudad. Voy a hacer un trabajo personal y no sé cuánto tiempo me demore. Y creo que si todo sale bien, creo que estaré llegando como el próximo año. Pero por eso les digo que no voy a poder estar más acá en el live. Pero sigan escuchando al hermano Matusalén, que Dios le da una sabiduría muy grande, ¿cierto? Cada vez que yo veo al hermano Matusalén, yo veo a nuestro Señor Jesucristo en él, y no solamente a él, sino a los hermanos, a Miguel, que anuncia el Evangelio. Y Dios le ha dado digamos que un don para la edición de video y todas estas cosas. Verdaderamente que Dios es maravilloso, ¿no? Entonces yo sí les digo, ¿no? Escuchen, sí, escuchen de los justos, realmente. Escuchen de los justos el mensaje. Solamente los justos son los que pueden hacer justicia. Los demás son injustos, y lo que podemos escuchar de ellos es injusticia. Pero gracias a Dios que nos ha dado ese corazón para escuchar y aprender y saber discernir en quién son los de Dios y quién no. Entonces, hermano, pues la verdad, yo solamente le diría esto: sigan escuchando al hermano Matusalén. Satanás les va a poner a ustedes ideas que no son, para apartarlo, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, apartarlo ya porque ya la salvación no nos la puede quitar. Entonces, hagan caso a la palabra, ¿sí? A la palabra. Todo hombre que se acerque, que sea con la palabra y con el corazón conforme a Dios, ¿sí? Porque hay muchos mentirosos que, a pesar de todo, que usan las escrituras, leen, entonces ellos que intentan interpretarla en su propio pensamiento, y ahí es donde está el error, el engaño, la mentira, ¿no? Entonces es la palabra, ¿sí? Mirándolo siempre del lado de la gracia de Dios, no de nuestras obras. Entonces, hermanos y amigos, pues muchas gracias por escucharme. Y recuerden, ¿no? Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, gracias, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.